Joder, electromaníacos, bienvenidos a un nuevo tutorial. ¿Alguna vez te has preguntado qué es una resistencia pull-down? Bueno, como estoy seguro que ya sabes, la electrónica digital se basa en ceros y unos. Ceros y unos. Y los pulsadores, por ejemplo, son elementos que nos van a dar una señal digital. Si no está pulsado, normalmente nos va a dar un 0. Si está pulsado, normalmente nos va a dar un 1. Esto puede ser que cambie si el pulsador es normalmente cerrado. Pero vamos a considerar que tenemos un normalmente abierto. Cuando con nuestra electrónica digital, o con nuestro microcontrolador, o con la electrónica que sea, queremos leer el estado de un pulsador, lo que vamos a hacer es comparar ese valor con otros valores. Es decir, lo vamos a comparar por ejemplo con 5 voltios y si es 5 voltios vamos a decir que es un 1, o lo vamos a comparar con 0 voltios y si es 0 voltios vamos a decir que es un 0, lógico. Bajo esta idea lo que podríamos pensar es, bueno, pues yo conecto un pulsador a la entrada digital de mi Arduino, por ejemplo, y la otra punta del pulsador me la llevo a VCC, a 5 voltios, por ejemplo. Y esto hará que cuando yo no pulse el botón, la entrada no tiene tensión y por tanto el microcontrolador interpretará como un 0 lógico, y cuando pulso le estaré dando alimentación, le estaré conectando el pin a los 5 voltios que tenían en VCC y por tanto tendré un 1 lógico. Pero ahora es cuando nos chocamos con la realidad, y es que si yo dejo un cable al aire o dejo un cable directamente conectado a una de las patillas del pulsador, cuando no esté pulsando ese pulsador, ese cable se convertirá en una especie de antena que se verá afectado por todos los campos eléctricos que tenga a su alrededor. Y por tanto, aunque ahí debería haber 0 voltios, en realidad no los va a haber, porque los campos eléctricos van a hacer que ahí no haya 0 voltios. Nuestro microcontrolador va a leer algo de tensión ahí, porque los cables flotantes, cuando dejamos un cable libre, pues si medimos en ese punto vamos a tener algo de tensión con respecto a masa. Esto es lo que puede ocasionar es que si estamos en un ambiente muy cargado con muchísimos campos eléctricos, por ejemplo cerca de máquinas o cerca de motores o cosas así, lo que puede provocar es que nuestros microcontroladores lean en las entradas digitales cosas que no deberían leer. Lean estados como unos cuando no debería ser, por ejemplo, un 1 porque realmente es un 0. ¿Qué hacemos para solucionar esto? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que mientras que no estemos pulsando el pulsador, vamos a conectar nuestra entrada digital a 0 voltios, a masa. Así que lo podríamos hacer directamente, pero si lo hacemos directamente tenemos un problema. Y es que cuando pulsemos el pulsador, estamos cortocircuitando la fuente de alimentación. Es decir, estamos conectando a través del pulsador los 5 voltios de VCC con masa. Por tanto, estamos cortocircuitando la fuente de alimentación. Y esto no nos gusta en electrónica, no nos gustan los cortocircuitos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que vamos a hacer es introducir una resistencia pull-down. Una resistencia pull-down va a ser aquella resistencia que conectamos entre el pin digital y masa. De tal forma que cuando no estemos presionando el pulsador, el circuito está abierto y por tanto estamos conectando nuestro pin digital a masa a través de la resistencia. Cuando presionamos ese pulsador, lo que haremos será cortocircuitar y por tanto VCC se conectará a masa a través de una resistencia. Y esto ya no es un cortocircuito como tal, porque tenemos un elemento resistivo entre VCC y masa. Cuando no presionamos el pulsador, en teoría no debería haber circulación de corriente, pero cuando lo estamos pulsando, como estamos conectando la resistencia entre VCC y masa, sí que vamos a tener una circulación de corriente y por tanto vamos a tener consumo energético. Y como siempre en ingeniería vamos a intentar optimizar esto y vamos a intentar gastar la menos energía, porque es una tontería gastar energía ahí, pero hay veces que lo necesitamos. Así que lo que vamos a hacer va a ser elegir un valor de resistencia muy alto, porque si te acuerdas de la ley de Ohm, si elevamos el valor de la resistencia, reduciremos el valor de la corriente. Como tenemos una tensión constante y reducimos el valor de la corriente aumentando el valor de la resistencia, reduciremos la energía que perdemos en esa resistencia. Así que ya lo sabes, cuando tengas entradas digitales y pulsadores o cosas similares, puedes conectar el pin digital a masa a través de una resistencia. También lo puedes hacer al revés, puedes usar una resistencia pull-up. Lo que haremos será conectar el pin digital a 5 voltios a través de la resistencia y el pulsador lo que hará será conectar el pin digital con masa. Dependiendo del circuito que estemos haciendo y de lo que queramos hacer, de las características que necesitemos, y a lo mejor si necesitamos mayor o menor seguridad, pues usaremos un pull-up o un pull-down, depende. Normalmente en casi todos los vídeos que habrás visto en el canal he usado resistencias pull-down, pero que sepas que también existe la lógica inversa con las pull-ups, en la que el 0 se representa por ejemplo con 5 voltios y el 1 se representa con 0 voltios. Si te ha gustado el vídeo, dame un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte por todas las redes sociales. Nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo tutorial.